El gobierno comunicó esta semana que Uruguay reabrirá sus fronteras a los viajeros provenientes de la Unión Europea. También se maneja la posibilidad de habilitar el ingreso en temporada de verano de turistas de la región, siempre y cuando de ese modo no se ponga en riesgo la situación sanitaria de nuestro país. Sobre estos y otros planes, sobre estos y otros asuntos vinculados con el turismo, vamos a conversar a partir de este momento con el subsecretario Remo Monseglio, que está en línea telefónica. Monseglio, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, Romina, un placer estar en contacto. Vayamos a esto que yo ponía recién en la introducción. Presidencia de la República informó que se habilitará el ingreso de viajeros procedentes de la Unión Europea. Explicó que es por una cuestión de reciprocidad, teniendo en cuenta que los uruguayos son los únicos latinoamericanos autorizados a entrar allá, en los países europeos, en esta etapa de reapertura post-pandemia que vienen atravesando. Entonces, mi pregunta es, más allá de ese motivo, ¿cuál es la expectativa que tiene el gobierno con respecto al movimiento de visitantes que podría venir por esta vía? Bueno, Emiliano, la expectativa... La evaluación que hicimos con el ministro Germán Cardoso la mañana que él tenía la reunión con el presidente Lacalle Pou fue la siguiente. Nosotros, a lo largo de estos 5 meses de gobierno, hemos visto que todos los pasos que ha ido tomando el presidente de la República con respecto a los aspectos de apertura y fundamentalmente también de apertura turística, han sido pasos muy graduales, pasos muy cortos, muy seguros. Por lo tanto, esa mañana, como decía, conversamos con el ministro Cardoso y al presidente Cardoso le planteó la apertura, en fecha que no se determinó, porque justamente todavía no estamos listos, para estas personas de los 15 países de la Unión Europea que han demostrado de alguna manera estar superando bastante bien la situación, y en definitiva con el PCR previo con un máximo de 72 horas que nos da prácticamente garantías totales, porque el ministro Cardoso le llevó una estadística de 2.000 y pico de personas que habían entrado por el aeropuerto de Carrasco y solo 4, Emiliano, solo 4 de esos posteriormente desarrollaron los síntomas y la enfermedad. Usted ahí está aludiendo a uruguayos provenientes de Europa o residentes en Uruguay provenientes de Europa. Ellos tienen la habilitación para ingresar cumpliendo con ese trámite sanitario y hasta ahora no ha habido consecuencias, dice usted, prácticamente no ha habido consecuencias. Sí, le amplío la lista. Hay 9 categorías diferentes, Emiliano, de personas que pueden ingresar al país. Hay personas que pueden ingresar, como decía, por reunificación familiar, hay gente que son extranjeros, pero que están vinculados familiarmente a algún ciudadano o ciudadana uruguaya. Hay gente que tiene vinculaciones empresariales con el país y demás, y por lo tanto hay 9 categorías. Y bueno, de todas ellas, esas 2.000 y tantas personas que entraron, solamente 4, posteriormente a su ingreso, se les detectó que estaban cursando la enfermedad. Entonces, con esa información sobre la mesa, no parece arriesgado dar ese otro paso, ¿no? Para nada. Ese es el razonamiento. Por otro lado, existe conectividad, hay vuelos directos con Europa, básicamente los de Iberia y Air Europa en este momento, ¿no? Sí, hay 3 frecuencias semanales de Iberia, 2 de Air Europa. Iberia fue increyendo, empezó con 1, ahora está con 3. Air Europa, como habrán visto profusamente, publicidad inclusive, está volando permanentemente. Amazonas nos sigue uniendo a San Pablo, que es una vía de salida para otros destinos en el mundo que obviamente van cambiando, así como va cambiando la realidad del manejo de la pandemia en los diferentes países. Uruguay, evidentemente, se ha destacado, porque si uno ve el mapamundi, digamos, de todo el universo, se va a encontrar un puntito amarillo en Latinoamérica, y por tanto es el único país que, como bien decía al principio usted, ha recibido en esos 15 países de la Unión Europea. Ahora se unió Costa Rica y se van a seguir uniendo países porque de todos lados, inclusive de Argentina también, nos están de alguna manera pidiendo que liberemos en algún momento el ingreso. Pero vuelvo a la pregunta entonces,
a partir de esos antecedentes no parece riesgoso habilitar el ingreso de visitantes europeos. Pero, ¿cuál es el cálculo que ustedes tienen? ¿Qué estimación en cuanto a lo que implicaría como movimiento? Yo creo que esos aviones que hoy están llegando con 9 categorías se van a incrementar. Le pediría hablar un poco más cerca del teléfono, a ver si lo escuchamos mejor. Sí, cómo no. Le decía que esos aviones que hoy están llegando se van a incrementar sustancialmente, diría, porque si con 9 categorías, que son bastante restringidas, está entrando toda esta cantidad de vuelos, imagínense que eso se va a multiplicar. ¿Cuánto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, queremos y vamos a controlar que al Uruguay llegue gente con ese PCR previo, que ojo, muchos países no lo exigen, pero que al Uruguay lleguen con ese PCR previo y que en esta primera etapa cumplan esa cuarentena que al 7º día puede interrumpirse en la medida que se hacen un nuevo examen, ese examen le sale negativo y ahí sí quedan liberados para poder hacer turismo tranquilamente con libertad de movimiento en todo el territorio nacional. Bueno, pero justamente hablando de reciprocidad, los uruguayos que viajan a España no tienen que pasar por esa cuarentena, por ejemplo, ¿no? No, España abrió sin cuarentena. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta esa comparación, la pregunta siguiente es, con esas restricciones que se comprenden, creo que Uruguay tiene que manejar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad el estatus sanitario que tiene hasta ahora, pero entonces va a ser efectivamente atractivo para un español, para un francés, para un italiano, venir a hacer turismo a Uruguay, si tiene que pasar en principio por una semana de cuarentena obligatoria y quizás más. Emiliano, lo que nos sucede en estos casos siempre es que nos proyectamos hacia la temporada de verano, que es lo que siempre estamos manejando los uruguayos. Lo repito, esta es una primera etapa, hasta prueba contraria estamos en el mes de agosto, que es temporada, digamos, baja acá en Uruguay, y por lo tanto le puedo asegurar que sí, que hay muchísima gente que en estos momentos, en muchas partes del mundo, estaría pero deseosa de poder llegar a este país que se ha demostrado como realmente manejando la pandemia en forma excepcional. Vendrían seguramente con esos 7 días de cuarentena a hoteles, por ejemplo, que tienen las facilidades, el equipamiento y cumplen totalmente los protocolos como lo están cumpliendo todos los hoteles del país. Pero a ver, ese punto. La respuesta es sí, vendrían muchos. Sí, vendrían. O sea, tendrían que estar dispuestos a pagar hotel durante 7 días para estar encerrados. Sí, ojo, hotel o pueden ser también alquiler de apartamentos o lo que fuera, las distintas opciones de alojamiento. Ajá. Sí, lo harían porque en estos momentos, y no necesito irme a lugares muy lejanos, los países de la región, Emiliano, hay algunos que están con toque de queda. A ver, el Pacífico de Sudamérica, los distintos países están viviendo momentos cruciales. Y yo le puedo asegurar, no es que vamos a abrir todavía para esos países, obviamente, pero de una cantidad de lugares del mundo estarían deseosos de venir a Uruguay. Ayer, cuando hablamos con Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, él veía esto como un inconveniente, ese sistema de cuarentena obligatoria de 7 días y eventualmente 2 semanas, entendiéndolo, lo veía como un inconveniente, como un obstáculo. Entonces decía que ellos habían propuesto, estaban manejando una posibilidad alternativa de la que habían hablado con el gobierno, que era que la persona hubiera hecho la cuarentena antes de salir. Llegar al Uruguay con un hisopado, pero habiendo hecho cuarentena antes de salir. Y acá, al llegar, se le hiciera un test rápido. ¿Ustedes ven factible este cambio? A ver, Emiliano, yendo a la lógica, si nosotros le pedimos un PCR previo, que es el examen que nos da total garantía, como se ha demostrado, con un máximo de 72 horas, lo que queremos es que la persona entre y saber, cierto, que está sana en ese momento, como ha sucedido con estas 2.000 y tantas personas que han entrado. En consecuencia, eso es lo que hacemos previamente. En esta primera etapa, y se lo comento para que quizás Juan Martínez nos está escuchando, en esta primera etapa, por esa gradualidad de la cual yo he hablado al principio, nosotros estimamos que tenemos que tomar también un paso corto y vamos a testear, vamos a probar qué pasa en esta primera etapa con los 7 días de cuarentena.
Y esto lo digo con el convencimiento de que si nosotros íbamos a esperar a abrir las fronteras para turistas sin cuarentena, íbamos a demorar mucho más en tomar esta decisión que el presidente de la República con el ministro Germán Cardoso han tomado. Por lo tanto, soy partidario, y le diría que fui de alguna manera partícipe especialmente interesado en que ese pasito se diera ahora. De todos modos, bueno, en este régimen que se está proponiendo hay un punto que es cómo se controla los 7 días de cuarentena. Fácil, como se han controlado todas las cuarentenas, todas las personas que han entrado en cuarentena hasta ahora. Como le decía, de esas 2.000 y tantas personas, solo 4 posteriormente tuvieron síntomas y desarrollaron la enfermedad. En consecuencia, a través del aeropuerto, a través de los puertos, en su momento, va a ser muchísimo más fácil detectar que, por ejemplo, en una frontera seca, de las cuales nosotros tenemos varios puntos y que obviamente es un poco más difícil. En resumen, entonces, lo que usted dice es un primer paso, se plantea de esta forma un primer paso. ¿Implica, sí, alguna complejidad? ¿Implica alguna traba para quien quiera venir a hacer turismo a Uruguay desde Europa? Pero incluso usted es optimista en que muchos tengan interés, incluso en esas condiciones tengan interés. Pero yo no tengo la menor duda. Circunscribo a los países de la región y bueno, y pienso en Europa, donde tenemos permanentemente demandas y solicitudes de poder entrar. Por ejemplo, hay un caso que la Unión Europea manejó muy bien y que acá todavía no hemos podido solucionar ese tema, que es el tema de las parejas binacionales, algo tan común en estos momentos donde el mundo se ha hecho cada vez más chico y viajar cada vez más posible y accesible. Hay una cantidad de parejas, no necesariamente parejas que vivan en concubinato, digamos, que convivan, pero sí gente que por su trabajo, que significaba viajar, personal de líneas aéreas, o personas simplemente que se conocieron en una vacación de sus respectivos países, que quieren volver a verse y no tienen manera de poder entrar. Y si usted busca en las redes sociales va a encontrar cantidad de gente. Bueno, nosotros obviamente nos escriben porque nos están pidiendo que contemplemos esa posibilidad que, como le decía, nos argumentan que en la Unión Europea se han tenido en cuenta. Sí, es interesante. Efectivamente, ese es todo un tema. Uno de los tantos flancos abiertos que ha dejado toda esta emergencia sanitaria en el mundo, ¿no? Claro que sí. Lo bueno, Emiliano, que Uruguay con esto ha tenido un marketing positivo excepcional. Realmente en todas partes se habla de Uruguay. Nosotros, lo que me es particular, tuve una teleconferencia con 34 personalidades del mundo del turismo, entre ellas la mayoría de los ministros y subsecretarios de América Latina. Y bueno, la verdad que destacaban justamente esta posibilidad de Uruguay de mostrarse al mundo como un país prácticamente libre de este tema, de esta pandemia terrible. Y yo cuando me tocó decir el mensaje, porque además eran 3 minutos al final de una conferencia por orden alfabético, lo que me quedó decir que les daba un mensaje de ánimo, que los que trabajamos en turismo tenemos la obligación de tener esperanza, tenemos la obligación de ir caminando con pasos firmes y con pasos cortitos como este que estamos tomando, pero sí, absolutamente sin prisa, pero también sin pausa. ¿Fecha aproximada? Fecha aproximada pronto, cuando el presidente de la República, que realmente ha sido el timonel, el pulso firme para tomar todas las decisiones que ha debido tomarse en circunstancias, algunas de ellas muy difíciles, cuando la calle Pueblo diga, nosotros vamos a estar listos implementados. Bueno, la otra parte es qué impacto tiene una medida como esta en el sector, en las empresas del sector acá dentro del país, esas que la están pasando tan mal, tan complicadas, ¿no? Ayer, cuando hablábamos con Juan Martínez, él decía, el turismo de origen europeo es, con suerte, 15-20% del flujo que entra al Uruguay habitualmente, y se concentra en algunos destinos en particular. ¿Cómo ve eso? O sea, estaríamos hablando de una incidencia baja, ¿no? Bueno, para eso tengo que decir que seguramente Juan Martínez lo dijo, que el turismo como industria viene pasando momentos difíciles desde hace prácticamente 2 años.
¿Cuál es la diferencia, Emiliano? Y esto quiero destacarlo porque a raíz de un informe de un diario de mucho tiraje, se confundió mucho a la gente. A ver, hasta ahora, en los 2 últimos años, pero no tras la pandemia y no desde que asumimos el gobierno. Por ejemplo, Montevideo, y quiero decirlo bien claro, cerraron 14 hoteles, y los nombro: Regency Suite, Belmont, Meliá, Mazzini, Viewport, Ita, Plaza Fuerte, Austral, Lancaster, Continental, Four Point, Hermitage, Intercity. Todos estos, Emiliano, cerraron el 5 de mayo del 2019, según lo consigna el diario El País. Es decir, no tras la pandemia, un año antes que nosotros asumiéramos el gobierno. ¿Cuántos hoteles han cerrado hoy? Prácticamente ninguno que yo tenga conocimiento. En Montevideo hay solo un hotel que se está replanteando su unidad de negocio. ¿Y por qué pasa esto, Emiliano? Porque como nunca antes este gobierno ha tomado medidas excepcionales. En primer lugar, tienen el seguro de desempleo de los 4 meses que corresponde. Segundo lugar, tienen el seguro de desempleo aquellos empleados que no cumplían el año de antigüedad. Tienen el seguro de desempleo los llamados eventuales, los jornaleros, que son personas prácticamente vinculadas a la actividad hotelera y gastronómica. Cuando se les termina estos 4 meses, se les amplió 90 días el seguro de desempleo. Los hoteles, agencias de viajes y restaurantes no tienen que pagar el cargo fijo de OCE. Los hoteles, agencias de viajes y restaurantes no tienen que pagar la potencia contratada de UTE en la medida que estén cerrados. Si están abiertos, pagan una proporción comparada con el año pasado. Nunca antes en la historia de este país un gobierno destinó tanto dinero para el soporte de la actividad turística. Y eso lo digo con alegría, lo digo conforme con lo que hemos hecho, porque es lo que hace que muchos hoteles, hoy está abriendo el Hotel Altos de Arapey en Arapey, el Gran Hotel de Punta del Este. Sí, justamente hoy, ¿no? 20. 20 era la fecha anunciada. ¿Y saben por qué no abrían antes? Dicho por el propio gerente de Altos de Arapey, Roberto Cifri, que es una persona que tengo una amistad de más de 30 años, porque justamente vieron el apoyo que se le dio desde el gobierno, apoyo que si el gobierno anterior y los que hoy dan recetas y dicen que tenemos que tener más presupuesto, que si lo hubieran dado en el año 2019, cuando no estábamos en pandemia, ni había ningún tipo de problema económico y según ellos era floreciente el turismo, esos 14 hoteles de Montevideo, esas familias que quedaron sin un sustento, sin un trabajo, no hubieran cerrado, o por lo menos hubieran estirado bastante su agonía y podrían haberse recuperado. Entonces, Emiliano, nos conocemos hace tiempo, yo no he hecho otra cosa en mi vida que estar en la actividad hasta el 29 de febrero, en la actividad privada. Si algo o de poco entiendo es justamente de hotelería y de turismo, y por lo tanto me encanta dejar estas cosas claras, porque de repente cuando se quiere enredar la cancha se salen con argumentaciones que no son de recibo y que evidentemente a mí me encanta clarificarlas. Así que enseguida, ojalá hace un año y algo, todos estos colegas, ex colegas míos y toda la gente que trabajaba ahí hubieran tenido del gobierno anterior el apoyo que este gobierno le ha dado a toda la actividad turística. Y Juan Martínez lo sabe bien porque tiene un hotel justamente que se beneficia de todas estas cosas, y lo digo con alegría, ha sido un hermoso hotel en la costa de Piriápolis. Le iba a agregar de la entrevista de ayer con Juan Martínez, él resaltaba que el 80% del personal vinculado al turismo se encuentra en seguro de paro, y bueno, y cantidad de hoteles y restaurantes de las zonas dedicadas al turismo permanecen cerrados. A partir de esa situación, admitiendo, sí, claro, que se han aprobado medidas, de todos modos estaba la inquietud por evitar cierres de empresas, ¿no? Que varias o muchas de las empresas de este rubro en algún momento de estos meses decidieran cerrar. Y para eso él entendía que era conveniente otro instrumento, una línea de crédito blanda que garantizara capital de giro justamente para estas firmas. ¿Efectivamente han hablado de esta posibilidad? Esa posibilidad está siendo aplicada. El Banco República y los demás bancos también se han adherido a líneas de crédito más blandas que mucho tiempo acá en el país. Que, obviamente no se puede hablar de cero, ¿verdad? Cuando se habla de un banco tiene
su negocio también, pero le diría que una cantidad de empresas, quizás no todas las que todos quisiéramos, pero una cantidad de empresas han podido acceder a esos créditos, y repito, la tranquilidad que puede tener Juan y todos los hoteleros y todos los que están en el negocio turístico es que si recién se terminó hace 4 meses, desde hace 4 meses el seguro de desempleo, lo tienen 90 días más para ese 80% del personal. Repito, nunca tuvieron todos estos apoyos, y estamos trabajando para que las líneas de crédito en el Banco República, sobre todo, sean aún más flexibles, porque sí lo que tengo que reconocer que el aspecto, digamos, burocrático o el aspecto formal, ese sí no se ha podido flexibilizar, Emiliano, porque obviamente también en el banco siguen manejándose con los criterios de otorgamiento de crédito bajo determinadas garantías y bajo determinadas bases, que esas sí no han cambiado, pero que estamos tratando siempre de contemplar situaciones especiales. El gobierno está trabajando para salvar la temporada de verano. Eso dijo el presidente de la calle Pou ante la prensa cuando comunicó que iba a reunirse con autoridades del ministerio para evaluar medidas. Entonces, después de esa reunión se conoció lo que inicialmente charlábamos, esta decisión de abrir pronto la posibilidad de que viajeros europeos ingresen a nuestro país. De todos modos, está claro que para la temporada de verano, para salvar la temporada de verano, lo que es fundamental es el turismo regional, ¿no? Y sobre todo el argentino. En esa dirección, ¿qué es lo que se está previendo? En esa dirección venimos trabajando permanentemente con las distintas provincias argentinas, monitoreando las distintas situaciones, porque lo que tenemos claro es que la situación, el mapa que se nos presenta, el horizonte que se nos presenta hoy, puede variar, Emiliano, en 15, 20, 30 días y más si nos proyectamos hacia la temporada. Pero vamos monitoreando diariamente. Yo ayer tuve una conversación con el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Estuvimos 1 hora prácticamente hablando, manejando diferentes hipótesis y diferentes posibilidades. El oyente puede preguntarse por qué Santa Fe. Santa Fe porque nos pidió Santa Fe para hablar. Hace 10 días fue la provincia de Entre Ríos. En general son provincias que han manejado muy bien o bastante bien el tema de la pandemia. Santa Fe tenía números estupendos hasta hace unos 20 días. Ahora, como a nosotros, también un poquito, a veces se va complicando, surge algún brote. Pero bueno, nos vamos informando, hablamos con todo el mundo, hablamos con las líneas aéreas. Las líneas aéreas, que para conocimiento de los oyentes, yo le diría que en este momento el 90% de los aviones en el mundo están parados. Las líneas aéreas, ¿dónde están mirando, Emiliano? Están mirando hacia los lugares donde van a poder viajar. Entonces, digo, las líneas aéreas quieren venir a los lugares que podemos ofrecer garantías. Hay una cantidad de gente en el mundo, sobre todo, y lo admito, de gente de una franja etaria superior, digamos, a los 60 años. Es gente que para los cuales este tema no es un tema fácil de sobrellevar, sobre todo estando en cuarentena y estando con su cabecita encerrados en sus diferentes lugares. Por lo tanto, digo, nosotros, nuestra obligación, y esto no es ningún anuncio ni ningún adelanto, nuestra obligación es monitorear permanentemente lo que pasa en el mundo, y como usted me llevaba a la región, le di el ejemplo de lo que hice ayer. Pero a ver, concretamente, ¿de qué está hablando o cuál es la posibilidad de justamente facilitar el ingreso de argentinos de esas provincias que quieren zafar del confinamiento, por ejemplo? Por el momento no está puesto así. Por el momento lo que nos van informando es cómo están manejando ellos y a su vez nosotros los números de la pandemia. Por lo tanto, en la medida, Emiliano, que se pudiera, y hablo hipotéticamente, que se pudiera más adelante prever una apertura de fronteras regional, yo me hago a la idea que muy probablemente tenga que hacerse punto sano a punto sano. Y hay países que son muy grandes, el caso como Argentina, con provincias que tienen problemas enormes y con provincias que no lo tienen. Y usted me dirá, ¿y cómo hacemos para dirimir?
Sí, claro. ¿Quién le garantiza a usted que el que se viene desde Santa Fe es de Santa Fe, efectivamente, y no de otra provincia que está con dificultades en materia sanitaria? Ahí está, y ahí llego a otra cosa que fue justamente también recogida en un diario antes de ayer, porque esta misma conversación la tuve con el cronista y prácticamente dijo que yo estaba en estos momentos planteando traer gente de Santa Fe. Esta posibilidad se manejó hace 2 meses y medio, cuando yo, informándome justamente por estas conversaciones, me entero que el DNI de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, imagino de las demás provincias también, tiene un código de barras. Entonces yo le digo a usted, si poniendo a Santa Fe con código de barra nos garantiza que es gente de Santa Fe, y usted me dirá, bueno, pero capaz que vive en otro lugar, sí, pero ahí le pedimos un PCR que nos garantiza que está sano. Y además hoy, si lo abriéramos, que es hipotético, y no se está considerando, repito, estamos en el plano de las hipótesis, si abriéramos hoy a Santa Fe con las mismas características que vamos a abrir a la Unión Europea, con 7 días de cuarentena, tenemos las mismas posibilidades justamente de que sea gente sana como de cualquier parte del mundo que venga de un punto sano. O sea, repito, esto en el plano de las hipótesis, no hay que adelantarse, la temporada está lejos todavía. El presidente de la calle Pou, por supuesto, que quiere salvar la temporada porque él es consciente de las divisas que ingresan por turismo en la temporada estival. Nosotros queremos lo mismo, pero lo vamos a acompañar en esta gradualidad con pasitos de bebé, prácticamente bien despacio, bien seguros para no caernos y no tener que hacer ninguna marcha atrás. Hacemos una pausa y ya continuamos. Enseguida completamos la entrevista con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, en ese caso para considerar una serie de preocupaciones e inquietudes que planteó ayer acá en Perspectiva el ex subsecretario Benjamín Liberov.